Muy buenas tardes, apreciados colegas del gremio de abogados del Paraguay, colegas en general. Doy la bienvenida al doctor Edward Armas, nuestro asesor académico. Doctor Edward, bienvenido. Buenas tardes, doctora Freud, y así como dijo el doctor Mendoza, muchas gracias por estar siempre allí, firme, siendo el pilar prácticamente de esta ponencia de cada martes. Muchas gracias, doctora Carolina Martínez, también por compartir con nosotros su tiempo tan desinteresadamente. Muchas gracias, doctor Mendoza, que lo veo allí en su habitáculo, como ya es costumbre. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros también a pesar del esfuerzo. Muchas gracias a los queridos compañeros en esta tarde calurosa, compañeros, colegas, en esta tarde calurosa. Y voy a empezar rapidito nomás, doctor Mendoza, doctora Freud, doctora Carolina, y para ser fiel con lo que dije hace rato, con una, así como dijo el doctor Mendoza, con una pequeña historia. Estábamos en un juicio oral y público, está el tribunal, termina el juicio favorable porque la fiscalía, llegamos a un acuerdo con la fiscalía, no persiste el juicio por un acuerdo del tema de alimento, y le dice a la presidenta del tribunal, a mi defendido, le dice: y señor fulano de tal, cualquier otra consulta que tenga sobre este tema de divorcio y solución, ahí con el doctor Arma, que tiene mucha experiencia. Así que le digo, doctor Mendoza, usted se adelantó a su tiempo, así que gracias por ese adelanto, ¿verdad? Esto es verídico. Hoy ya no está la jueza, ya se jubiló. Bueno, muchísimas gracias, doctora Carolina. Un tema importantísimo, como dijo el doctor Mendoza, de broma y de veras, por cuanto que básicamente tanto el matrimonio como la sucesión son dos instituciones civiles fundamentales para el mantenimiento económico de la sociedad, por un lado, bajo el humano y legítimo interés sentimental y de formar familia y perdurar en el tiempo. Pero, efectivamente, las realidades son muy diferentes. Y hoy, para los colegas abogados, es un aspecto fundamental el litigio sobre la disolución conyugal por un lado y el divorcio vincular por otro lado. Así que, doctora Carolina Martínez, este tema es importantísimo, fundamental, es hasta diríamos como cuando se dice por el derecho de la niñez, transversal a toda la sociedad, porque tiene que ver con aspectos fundamentales económicos, sentimentales, emocionales, muchas veces incluso del área penal. Así que, doctora Carolina, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con nosotros, y le cedo la palabra al doctor Pedro Mendoza. Sencillamente darle lugar ya a la expositora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, apreciados colegas de Gremio de Abogados del Paraguay. Estoy muy complacida por la invitación para poder compartir, ¿verdad?, nuestro conocimiento, porque siempre sostengo la idea de que el profesional abogado aprende hasta el último día de su vida, ¿verdad? Pienso que nunca terminamos de aprender en esta profesión. Entonces, todo aporte de algún colega es sumamente importante, ¿verdad? Desde la experiencia misma que vamos adquiriendo con cada cliente que se nos acerca, ¿verdad?, a darnos con tanta responsabilidad, tenemos que asumir, ¿verdad?, el caso que nos están exponiendo para poder resolver los problemas que tienen, ¿verdad? Y bueno, directamente voy a dar un leve repaso de lo que sería el proceso en sí. No sé si están viendo la pantalla que les estoy compartiendo para que puedan seguir. Perfecto, doctora. Bueno, una breve introducción, luego voy a ir por paso, ¿verdad?, explicando, ¿verdad?, porque hay muchísimos colegas que se recibieron también recién y a lo mejor no tienen tanta experiencia como algunos de ustedes, ¿verdad?, que ya están hace mucho tiempo ejerciendo la profesión. Bueno, ¿qué es el divorcio vincular primeramente, verdad? Su concepto es la disolución del vínculo matrimonial. Este proceso puede iniciarse a petición de una sola de las partes o por mutuo consentimiento. En el primero hace falta invocar una o más causales y en el segundo no se necesita señalar el motivo de la petición, ¿verdad? Esto parece algo muy básico, pero cuando de repente se acerca una pareja que quiere disolver ese vínculo, ¿verdad? Tenemos que
distinguir bien que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Una, podemos disolver solamente los bienes, hacer una separación de bienes como comúnmente se suele decir, y el otro ya sería la disolución en sí del vínculo del matrimonio, que es el divorcio como tal, ¿verdad? Entonces, cuando es de común acuerdo, no hace falta estar explayando ni invocando en el escrito del por qué se quieren divorciar, porque ya es de común acuerdo, ¿verdad? En cambio, cuando ya es controvertido o solamente una de las partes es la que quiere tomar, o sea, que tomó la decisión ya de separarse, de terminar ese vínculo matrimonial, entonces ahí sí tienen que invocar una de las causales, ¿verdad? Que en las siguientes imágenes voy a ir mostrándole lo que serían las causales de divorcio, ¿verdad? Y bueno, como seguimos, es un acto jurídico que revoca el consenso que dio lugar a este contrato solemne. La característica de este hecho está en que legalmente las partes pueden volver a casarse, que siempre es el motivo principal, ¿verdad?, del divorcio. Porque una persona si está nomás así, generalmente no le da mucha importancia. Directamente se separa, ya sea el hombre o la mujer se va, puede rehacer o no su vida con otra persona, pero no le da importancia a querer disolver ese vínculo, ¿verdad? Ya sea la disolución de los bienes o darle fin a esa unión, ¿verdad?, del matrimonio. Entonces, cuando ya tienen esa motivación de querer casarse ya con otra persona, ese es el motivo número uno generalmente en que ya quiere que se les agilice el divorcio. Ellos quieren ya que más o menos vos le divorcies en una semana y la siguiente semana ya se van a casar, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que entrar a explicarle y no quieren, según la experiencia que yo tengo, no quieren entender, ¿verdad? Las personas piensan que es todo rápido y generalmente acá en Paraguay, ¿verdad?, tarda muchísimo el tema del divorcio porque generalmente en cada juzgado luego te piden, ¿verdad?, no que tenés que pagar, por más que sea algo todo legal, no que te piden dinero aquí, dinero allá. Y a veces el cliente no quiere pagar. Esa es la realidad, ¿verdad? Y a veces por más que uno, de repente el cliente acceda a agilizar pagando, inclusive ahí igual hay una mora, ¿verdad? Y se exceden en el tiempo y ahí surgen otra vez los problemas, ¿verdad? A veces sí que ya cambia otra vez de idea la otra pareja y ahí surgen nuevos inconvenientes. Y bueno, la realidad es que después de que al fin sale la resolución judicial, ¿verdad?, de la disolución primeramente, de la disolución de la comunidad, ¿verdad?, que es de los bienes, después cuando ya sale también el divorcio, después de 300 días, recién uno puede volver a contraer nupcias, ¿verdad?, por lo civil, que es lo que estamos tocando, ¿verdad? Lo religioso ya forma parte de otra área, ¿verdad? Y entonces ahí es lo que surgen nuevos problemas y tenemos que ir sobrellevando, sorteando la situación y explicarle que no es así, ¿verdad? Que ellos, por ejemplo, le mostrás que hoy salió su resolución y ya ellos al día siguiente ya están planificando que se van a casar, pero no se puede, tiene un tiempo de espera a que la ley le pueda volver a habilitar para que puedan volver a contraer nupcias, ¿verdad? Bueno, cabe aclarar que el trámite del divorcio se presente ante el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del último domicilio conyugal de las partes y puede iniciarse estando una o ambas partes fuera o dentro del país, ¿verdad? Esto es lo que comúnmente se da todo el tiempo, en que la mayoría de las veces famoso el paraguayo se va a trabajar a España o en cualquier otro país de Europa y generalmente le deja todo acá a su familia, ¿verdad? Y ya con la promesa de que va a volver cuando esté con un mejor porvenir, un futuro que se van a buscar. Entonces ellos se van con esa promesa, pero en realidad pasa el tiempo y la realidad es totalmente otra, ¿verdad? Porque ellos vuelven, enseguida ya le encuentran a otra persona y ya quieren casarse allá. Entonces ahí ellos suelen
contactar, ¿verdad?, con algún abogado o abogada que conozcan acá en el país y empiezan los trámites de divorcio, y muchas veces ahí es donde surgen también las mayores dificultades por el tema de lo que van, el tema de la escribanía de allá, que no hacen muy bien o no envían apostillado. Entonces, una serie de inconvenientes que sería, lo ideal sería que si uno ya está decidido a separarse, ¿verdad?, mejor es divorciarse ya y irse ya con solteros ya irse, ¿verdad?, divorciados irse ya a otro país, porque se complica más después, ellos apuran y es mucho más difícil resolver a distancia, ¿verdad? Los costos también son mucho más altos. Bueno, referente a las leyes, vamos a dar una pincelada de lo más importante, ¿verdad? Que es la ley 4591, que establece el divorcio vincular del matrimonio. En el artículo primero, esta ley establece el divorcio que disuelve el vínculo matrimonial y habilita a los cónyuges divorciados a contraer nuevas nupcias. No hay divorcio sin sentencia judicial que así lo decrete, que es lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Que mientras que no esté una sentencia firme y ejecutoriada, no se puede volver a contraer nupcia, ¿verdad? Eso tiene que estar y esperar otra vez un lapso de tiempo que establece la ley para volver a contraer nupcias. Artículo segundo. La iniciación del juicio de divorcio implica igualmente la iniciación del juicio de disolución y liquidación de la comunidad de bienes de los esposos. Por cuenta separada y por el procedimiento pertinente será competente el mismo juez. Eso quiere decir que nosotros tenemos que preparar primeramente nuestro escrito de disolución. En ese escrito, ¿verdad?, vamos a estar pidiendo la disolución de la comunidad conyugal de ambos, ¿verdad?, de los bienes, y si hay bienes, bueno, ahí se tiene que hacer una división equitativa, ¿verdad? Y generalmente se le da más prioridad a las mujeres en el sentido de que suelen quedarse en la casa porque están los hijos de por medio, entonces ven cómo distribuir los otros bienes, muebles o inmuebles. Y hay muchas veces, ¿verdad?, que me tocó hacer divorcios que fue mucho más fácil porque no tenían bienes, ¿verdad? Estuvieron casados muchísimos años, pero se pasaron viviendo en alquiler, ¿verdad? Por más que a lo mejor tenían un buen pasar económico, no invirtieron en comprar una casa. Entonces así es mucho más fácil, ¿verdad? La disolución sale más rápido porque no hay bienes que dividir, ¿verdad? Porque generalmente esa es la parte donde es la parte más controvertida a la hora de que se tenga que estar dividiendo los bienes, ¿verdad?, de la pareja. Y artículo tercero, la ley del domicilio conyugal rige el divorcio vincular. Esto quiere decir que ahí en el lugar donde ellos estaban viviendo anteriormente, que era el domicilio conyugal, ahí debe desarrollarse el divorcio, ¿verdad? El abogado debe presentar en ese juzgado, debe ir a sortear en el juzgado que le tocó de la zona, ¿verdad? No conviene, por ejemplo, una familia que está viviendo en el Chaco, ¿verdad? Una pareja vive en el Chaco y de repente viene por acá y consigue acá un abogado y ahí quiere empezar, ¿verdad?, con la disolución y el divorcio. Y eso no procede, ¿verdad? Porque primero luego el problema de la distancia, ¿verdad? Se complica bastante y no es admitido y va a tener una serie de controversias. Entonces siempre tiene que ser en el juzgado, se tiene que tramitar en el juzgado del cual pertenece, ¿verdad?, el domicilio conyugal. Número cuarto, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo que son las causales de divorcio, que justamente la pareja que no están de común acuerdo para separarse, cuando uno nomás es el que quiere separarse, ¿verdad? Ya sea la mujer o el hombre nomás el que quiere separarse, tiene que invocar por lo menos una o dos causales, ¿verdad? Para que el juez pueda proceder a firmarle la resolución y pueda tener un término favorable, ¿verdad? Porque tampoco ya no es más como antes, inclusive hay muchísimos colegas, no solamente gente común que no tiene conocimiento de las leyes,
que sigan creyendo en eso que sale en las novelas, ¿verdad? Las novelas antiguas o en películas antiguas, en la cual siempre está la figura de que le dice, ¿verdad? No, no te voy a dar el divorcio, ¿verdad? Hay una pelea, le mandas a abogado, que no le quiere firmar, que no acepta firmarle, y eso ya está totalmente desfasado, eso no es así. Ya nadie puede obligarle a nadie a estar con una persona que no quiera continuar con el matrimonio, ¿verdad? Ya no se le puede más obligar ni al hombre ni a la mujer que sigan en esa situación. Hay veces una situación violenta, hay veces son diferencias que ya no van a poder subsanar. Entonces es mejor en esa situación, ¿verdad? Que se separen, pero una de las partes no quieren aceptar. Entonces, eso ya no rige, ¿verdad? Basta con que una de las partes quiera separarse, contrata un abogado y ya automáticamente se procede primeramente a la disolución conyugal, ¿verdad? Si tiene o no tiene bienes, bueno, eso se resuelve. Y al mismo tiempo, presentando en el mismo escrito, con el mismo juzgado, se presenta eso y ya se procede también al divorcio, ¿verdad? Pero primeramente tiene que salir la resolución de la separación de bienes, ¿verdad? De la comunidad conyugal. Cuando eso está, entonces ya se procede directamente a iniciar los trámites del divorcio, que es un trámite muy sencillo, que apenas, que ni siquiera necesitas mucho documento más que la fotocopia de cédula de ambos, ¿verdad? De los esposos, y también su acta de matrimonio, ¿verdad? Y es algo sencillo en el sentido, comparando con todos los otros juicios que me tocó llevar. Solamente sería así, ¿verdad? Como yo sé que hay muchos colegas expertos en esto, pero hay muchos que también están iniciando, que eso es lo que nos diferencia de otros grupos, ¿verdad? Que le ayudamos a los que recién se están recibiendo. Entonces es importante que no tengan miedo, ¿verdad? De tomar nuevos juicios, porque por el camino uno va aprendiendo, ¿verdad? Y apenas es un escrito muy sencillo, muy básico, donde se presentan las partes, donde se relata los hechos muy brevemente y después ya se hace el petitorio, ¿verdad? Y es solamente así, ¿verdad? Solamente se presenta, como les dije, el escrito de la disolución conyugal, y después, al mismo tiempo, también se presenta el divorcio, al mismo tiempo se hace el sorteo y hay que esperar, ¿verdad?, a que salga la resolución para proceder a la segunda parte. Y nuestra profesión es una profesión muy noble, porque tranquilamente desde la comodidad de nuestro hogar podemos hacer estos escritos, ¿verdad? Sin salir a la calle, tranquilamente conectas tu computadora, te pones con tu libro, necesitamos nomás nuestro libro, ¿verdad? Nuestro código civil, y nos ponemos, ¿verdad?, a hacer un escrito, y tranquilamente ahí ganamos a lo mejor 5 o 6 sueldo mínimo, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Depende de la causa, porque cada causa y cada juicio es totalmente diferente, porque todas las personas somos diferentes. Imagínense 2 personas que se unen, ¿verdad? Es totalmente, no se puede individualizar, ¿verdad? Hay algunos que dicen, sí, yo cobro 3 millones porque está así establecido en nuestra tabla de honorarios. Otros dicen, no, yo solamente 10 millones para arriba cobro un juicio, porque a veces lleva un año, y bueno, a veces cuando es controvertido y hay muchos bienes, bueno, ahí ya se le regula, ¿verdad?, por el porcentaje. Y hay algunos que cobran hasta 25 millones, porque hay veces que le hace, ¿verdad?, un pacto de cuota litis con esto, y pueden hacer también por procesos, ¿verdad? Entonces, cada profesional maneja sus honorarios, y no se le puede cuestionar, ¿verdad? Porque solamente el abogado puede saber qué le costó llevar, porque hay veces que las personas, los esposos, los cónyuges, son muy difíciles de tratar. Parece algo sencillo tratar así con una persona, pero inclusive cuando no es controversial un divorcio, es muy difícil de
lidiar con esa persona, ¿verdad? Por el carácter difícil que tiene a lo mejor el señor o la señora, y andarle detrás para que firme documentos, o a la hora de la parte más difícil y la parte más complicada es en la parte de la disolución de bienes, ¿verdad? Porque ninguno quiere ceder, o a veces de venganza dice, no, le voy a sacar todo, dice, ¿verdad? Y no respeta ninguna ley. Y bueno, volviendo a nuestro tema acá de las causales del divorcio, vamos a citar algunos, ¿verdad? Que son los más importantes, pero como siempre, todo tiene una variable y pueden surgir otro tipo de causales, ¿verdad? Que no precisamente tiene que estar acá encuadrado en esto que está acá. Estos solamente son algunos ejemplos que se pueden mencionar, ¿verdad? Bueno, tenemos como causales de divorcio cometer un hecho punible, ya sea como autor, partícipe o instigador contra el otro cónyuge, o de los hijos sean o no comunes, ¿verdad? Que es lo que más suele ocurrir ahora, que justamente por un interés económico, a veces se casan, voy a dar el ejemplo más común, ¿verdad? Con una diferencia de edad, y después ya quieren, cuando ya consiguen tener todo a su nombre, sea hombre o mujer, porque ahora estamos a la par, ¿verdad? Antes ya no es como antes. Entonces, parece que copian todas las ideas de las películas, de las series, y ya no se puede más recriminar tanto que el hombre no más hace o que la mujer no más hace, y que es un comportamiento propio solamente de la mujer o solamente del hombre. Entonces se casan, adquieren los bienes, adquieren el apellido, y después ya automáticamente ya quieren deshacerse del cónyuge para quedarse con todo, ¿verdad? Hablando así mal y pronto, para sacarle a todo lo que tiene, y no le interesa hasta que pierda la vida, ¿verdad? Hasta se deshacen a veces los hijos, de los propios hijos biológicos. Y a veces también que hay hijos que no son comunes a la pareja y se deshacen del hijastro, de la hijastra, ¿verdad? Tenemos muchísimos casos de eso en estos últimos tiempos. Y ya es algo común. Antes, que a lo mejor nos parecía algo solamente de una película de terror, que nos parecía algo rarísimo, ahora forma parte de nuestra realidad. Después, en el B, dice instigar al otro cónyuge a cometer hechos punibles, ¿verdad? Esto puede ser con dolo o sin dolo, ¿verdad? Porque al instigarle a tu pareja a que cometa algún delito o algún crimen, vos estás empujando que esa persona o pierda la vida o se vaya preso, ¿verdad? Entonces, también es un causal para el divorcio. Después, realizar injurias graves contra el otro cónyuge, la que se entiende como toda acción u omisión imputable que ofende directa o indirectamente al otro en sus afecciones legítimas de marido o mujer. Después, bueno, esto muy, muy entendible, ¿verdad? Que todo lo que más o menos para manchar la imagen y la reputación, ¿verdad? De la pareja. Entonces, eso también es un causal de divorcio, ¿verdad? La interdicción declarada judicialmente, ¿verdad? Esto cuando se le declara ya por diferentes motivos, ya queda totalmente declarado con un juicio de interdicción. Entonces ya también puede proceder a separarse, ¿verdad? Pedir la disolución y la separación, porque es una situación ya que no pueden continuar, ¿verdad? Con esa relación. El estado habitual de embriaguez y el uso reiterado de drogas estupefacientes cuando hicieron insoportable la vida conyugal, así como el juego del azar cuando amenaza la ruina familiar, ¿verdad? Y sí, eso es lo más común que actualmente hay, ¿verdad? Generalmente el hombre o la mujer siempre llega alcoholizado a la casa, ahí empiezan las peleas, después eso va acompañado de drogas, y entonces eso hace que la vida en pareja sea insoportable, los niños tienen que vivir todo tipo de situaciones muy desagradables, crecen traumados,
También el famoso ir al casino, ¿verdad? Los juegos de azar, que los hombres, bueno, no quiero generalizar, ¿verdad? Tanto hombres, digamos nomás la pareja, uno de los miembros de la pareja se va y pone en el terreno de la casa, el documento de la casa, empeña, ahí le quitan todo, ¿verdad? En el casino. También se va y empeña el título de la casa, el título de su terreno que tiene por ahí, empeña el título de su, todo por juegos, ¿verdad? Por juegos de azar en el casino o por alguna mano de póker, le quitan el título del vehículo y así, ¿verdad? Y todo eso conduce a la ruina familiar. Después, el abandono voluntario del hogar o la separación de hecho por el plazo de 1 año. Bueno, esto quiere decir, ¿verdad? Que famoso, se van 1 año, ¿verdad? Viajan, ya sea lo más común ahora es España, ¿verdad? Se van a España y no puede pretender que la otra persona le esté esperando 2, 3 años más, ¿verdad? Entonces, también es una causal de divorcio, ¿verdad? A partir de 1 año, eso ya es una separación de hecho, ya, ¿verdad? Transcurrido 1 año, totalmente legal como para que uno proceda al divorcio. Después, incumplir con los deberes de asistencia para con el otro cónyuge o con sus hijos cuando fuere condenado para ello, ¿verdad? Cuando ya hay un juicio de por medio de prestación de alimentos, o una asistencia para el cónyuge que a lo mejor cayó enfermo o tiene alguna discapacidad. Entonces, si no cumple, también es una causal para el divorcio. Después, cualquier otra causa imputable al otro cónyuge que esté fundada en motivos graves que hacen imposible la vida en común. Artículo 6º, cuando la causal del divorcio invocada fuera la prevista en el artículo 4º, inciso D, el cónyuge solicitante del divorcio deberá prestar asistencia alimenticia de por vida cuando el afectado no cuente con los medios económicos para solventar su alimentación y los gastos demandados por el tratamiento de la enfermedad. Se deberá tener en cuenta la equidad sobre la base de las necesidades y recursos de ambos cónyuges, ¿verdad? Bueno, ahí está todo muy claro que, por ejemplo, cuando caen en alguna enfermedad, entonces se tiene que analizar el ingreso de ambos y tiene que ayudarle, ¿verdad? Si es que tiene condiciones para ello y no porque está enfermo, porque tiene la obligación de asistirle, ¿verdad? Y cuando no se cumple eso, entonces también es otro causal de divorcio, ¿verdad? Artículo 10º. Los cónyuges divorciados no podrán contraer nuevas nupcias antes de transcurrido 300 días de haber quedado firme y ejecutoriada la sentencia respectiva, ¿verdad? Que es lo que al principio estuvimos mencionando, que no se puede pretender que hoy salga nuestra resolución y ya a la otra semana nos casemos de nuevo, ¿verdad? Nuevas nupcias. Hay que esperar el tiempo que indica la ley para volver a contraer nupcias, ¿verdad? Artículo 11. Habiendo hijos menores, promovida la demanda de divorcio o antes, en caso de urgencia, los cónyuges o cualquiera de ellos deberán solicitar ante el juzgado en lo tutelar del menor se dicte una resolución provisoria sobre la designación de las personas a quien o a quienes serán confiados los hijos del matrimonio, el modo de subvenir las necesidades de los hijos y la cantidad que se debe pasar a título de alimentos a los hijos, el régimen provisorio de visitas y la atribución del hogar conyugal. En caso de controversia, será determinado por el juez. Y bueno, lo de siempre, ¿verdad? Que quedan los niños, se disuelve la pareja y quedan los niños que tienen que tener una asistencia de todo tipo, ¿verdad? De educación, alimento, alimentación y todo eso tiene que ser definido por la pareja. Y si la pareja no llega a un acuerdo, entonces el juez va a tener que determinar absolutamente todos esos detalles, ¿verdad? Artículo 12. En caso de vivienda única, propiedad de la sociedad conyugal, el cónyuge que detentare la tenencia de los hijos mientras sean menores de edad podrá oponerse a su liquidación y partición, quedando a salvo los derechos de terceros anteriores al inicio de la demanda de divorcio.
el juez ordenará su inscripción en el registro respectivo. Este derecho cesa a la mayoría de edad de los hijos. Y bueno, lo que también mencionábamos al principio, que generalmente se le suele dar a la madre porque es la madre la que suele quedarse con los hijos en la casa. Entonces, para no quedarse, ¿verdad?, en la calle prácticamente, entonces se opone, ya sea el padre o la madre que se quede con los hijos, se puede oponer a la liquidación y a la partición, porque ahí ellos quedarían desprotegidos, ¿verdad? Entonces, bueno, este derecho cesaría cuando cumplan la mayoría de edad los hijos. Artículo 14. La reconciliación de los esposos pone término al juicio. Que también habíamos mencionado que a veces se alarga demasiado nuestro proceso de disolución o divorcio y hay una reconciliación entre los esposos, entonces automáticamente el abogado tiene que cumplir y dar término a ese juicio, ¿verdad? Y no importa si no finalizó, si no cobró todo, tiene que obedecer, ¿verdad? Artículo 15. El Ministerio Público es parte esencial en todo juicio de divorcio. Artículo 16. Ejecutoriada que fuese la sentencia de divorcio, el juez remitirá copia de la misma a la Dirección General de Registros del Estado Civil para que ponga nota al margen de la correspondiente acta de matrimonio, expresando la fecha y el tribunal que lo declaró. Artículo 17. Será competente el juez de primera instancia en lo civil y comercial del último domicilio conyugal o del demandante de la elección del actor. Bueno, eso está muy claro, ¿verdad? Después, artículo 18. Promovida la demanda de divorcio o antes de ella, en caso de urgencia, el juez podrá, a instancia de parte, decretar la separación provisoria de los esposos, autorizar a la mujer a residir fuera del domicilio conyugal o disponer que el marido lo abandone. Podrá también determinar, en caso de necesidad, los alimentos que se debe prestar a la mujer, así como las expensas para el juicio. Bueno, eso ya está como repetitivo y se entiende perfectamente, ¿verdad?, lo que ya habíamos mencionado en los puntos anteriores. El divorcio se disuelve en pleno derecho de la comunidad conyugal y se extingue la vocación hereditaria recíproca de los divorciados, ¿verdad? Obviamente, cuando se disuelve esa comunidad conyugal, ya el tema de la herencia ya queda totalmente extinguido, ¿verdad? Ya no, nadie le hereda a nadie, ¿verdad?, entre ellos. El cónyuge no declarado culpable conservará su derecho alimentario respecto del otro, pero ese derecho se extinguirá si contrae de nuevo matrimonio, si vive en concubinato o incurriere en injurias graves contra el otro cónyuge. La mujer divorciada no usará el apellido del que fuera su cónyuge, ¿verdad? Esto se aplica, ¿verdad?, en el caso de que hubo una parte culpable, entonces cesan todos los derechos si es que incurren ya obviamente si se vuelve a casar o están en concubinato o incurriere a otras injurias graves, dice, contra el cónyuge, ¿verdad? Claro, no, va a ser muy injusto que le esté pasando una pensión o una ayuda económica y que encima otra vez le injurie, ¿verdad?, o haga algo en contra. Artículo 21. Para los juicios de divorcio, rige el artículo 172 del Código Civil. Regula el artículo 162 de la Ley 1183/85 del Código Civil. Artículo 22. El artículo 163 del Código Civil queda redactado de la siguiente forma. El matrimonio válido celebrado en la República se disuelve por la muerte de uno de los esposos y por el divorcio vincular, ¿verdad? Esos serían los motivos. Igualmente se disuelven en el caso del matrimonio celebrado por el cónyuge del declarado presuntamente fallecido. ¿Qué modifica la ley 1183/85? Artículo 23. Derogándose los artículos del Código Civil de la ley mencionada que contradicen a la presente ley y todas las disposiciones que se opongan a esta ley. Artículo 24. Bueno, todo esto fue aprobado por la Cámara de Diputados, ¿verdad? Procedimiento de divorcio varía según sea, ¿verdad? Que es lo que ya habíamos mencionado, que es de mutuo acuerdo
que es lo más fácil, ¿verdad? De poder hacer y redactar y llevar adelante. Y el otro cuando es controvertido, ¿verdad? Que se complica más para ambas partes, ¿verdad? Porque una de las partes ya quiere separarse a cualquier costo y la otra parte no quiere, ¿verdad? Se niega. Y ahí es lo que se complica, pero de igual manera, igual se llega al final. Bueno, divorcio de mutuo acuerdo es el que no presenta complicaciones, ¿verdad? Presentación de la demanda. Ambos cónyuges acuerdan divorciarse y presentan conjuntamente una demanda de divorcio ante el juzgado de primera instancia en lo civil. En el escrito deben especificar la intención de divorciarse y si tienen hijos, incluir un acuerdo sobre la custodia, visitas, pensión alimentaria, así como distribución de bienes comunes. Luego, en la audiencia, se fija una audiencia en la que ambos cónyuges ratifican el acuerdo de divorcio. En esta audiencia, el juez revisará el acuerdo presentado y verificará que no haya ninguna controversia pendiente, ¿verdad? Porque una vez que se presentó ese escrito de la disolución, el juez cita para una mediación, ¿verdad? Que sería una audiencia, y le escucha a ambas partes, entonces ellos se ratifican en su deseo de querer divorciarse. Entonces, continúa el proceso, ¿verdad? De divorcio. Sentencia de divorcio. Si el juez considera que todo está en orden, emite una sentencia declarando el divorcio. La sentencia debe ser inscrita en el registro civil, donde quedará la constancia oficial del cambio de estado civil de ambos cónyuges, ¿verdad? Bueno, esta es la última parte de que la que todos los abogados que siempre hacemos, ¿verdad? El divorcio es la parte más gloriosa, ¿verdad? Porque es tan difícil para que nos den todo el ok y que por fin el juez pueda emitir la resolución. Y entonces ahí cuando ya está esa resolución tenemos que proceder a la inscripción en el registro civil central de Asunción, donde tenemos que llevar todito una serie de documentos que son 3, 4, 5 documentos, ¿verdad? Con las notas marginales, la fotocopia del acta, bueno, todos esos detalles que los abogados que tienen mucha experiencia ya saben todo, y los que se están iniciando, si tienen alguna duda, pueden escribirme al privado, porque no quiero alargar mucho, ¿verdad? En estos requisitos, ¿verdad? Y bueno, después de la inscripción en el registro civil central de Asunción, se procede a ir a hacer la inscripción en el juzgado en el cual donde uno contrajo las nupcias, ¿verdad? Hay veces que me dicen, abogada, pero yo me casé en mi casa, me dice. Yo no sé ni de dónde era el registro civil, no sé, porque le contrató nomás mi mamá, mi tía, mi hermano, y ellos no saben por qué. Generalmente se acostumbra que el del registro civil vaya hasta la casa ya antes de la ceremonia religiosa, o a veces inclusive ahí ya en el festejo se van y se constituye el representante del registro civil y procede a la boda civil, ¿verdad? Entonces ellos no saben, pero bueno, esos datos se les va a proporcionar todo en el registro civil central, y se debe proceder el abogado encargado que está llevando a cabo esa gestión. Tiene que llevar a hacer la inscripción de ese divorcio, porque después cuando justamente se quiera casar otra vez va a saltar que no está inscrito y que no está teniendo todos los requisitos que necesita cuando uno quiere volver a contraer nupcias, porque tiene que estar, esas gestiones se tienen que hacer sí o sí, no es algo que uno pueda elegir, decir, no voy a hacer nomás y casi nomás, porque todos esos documentos que te exigen en el registro civil central y que te exigen el registro civil de la ciudad o del pueblo o del lugar del interior donde se celebraron las nupcias, entonces todos esos documentos se vuelve también a presentar en identificaciones. Por lo tanto, en 3 lugares, en 3 instituciones que se debe de cumplir
para actualizar los datos, ¿verdad? Ya sea para la cédula o para el pasaporte y todo tipo de documentación. Entonces, en identificaciones, cuando uno se va para actualizar el estado civil, ahí con esos documentos, si figuraba casada, entonces ahí ya va a figurar divorciada, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante tener en cuenta porque es el error que más cometen los colegas, ¿verdad? Que hacen todo el divorcio, pero ya no quieren tomarse el trabajo de hacer la inscripción en el registro civil, ni tampoco en el registro civil de la ciudad o en el recinto donde fueron casados, ¿verdad? En la ciudad. A veces en la oficina, ¿verdad? En la oficina de la ciudad de los novios. Y después, el paso final, que ya es en identificaciones, ¿verdad? Para la actualización de datos. Bueno, presentación de la demanda. Uno de los cónyuges presenta la demanda de divorcio en contra del otro. Ese cuando es unilateral. El otro sin la necesidad de que este último esté de acuerdo. Lo que habíamos dicho antes, que no hace falta ya que el otro esté o no de acuerdo. Basta con que uno quiera separarse, ya es suficiente con que se pueda proceder a todo al finiquito del divorcio, ¿verdad? Que se pueda seguir tanto la disolución conyugal como el divorcio en sí. No importa que el otro quiera o no quiera separarse, ¿verdad? Basta con que uno tome la decisión y ya procede a divorciarse, ¿verdad? Y bueno, y ahí tiene dos maneras otra vez de divorciarse. O recurre, si no tiene recursos económicos, bueno, va a tener que recurrir al palacio donde está el defensor, ¿verdad? El defensor público que va a poder asistirle, ¿verdad? En este caso, porque tampoco la ley la ampara en ese sentido a la mujer que a lo mejor está siendo golpeada, maltratada, pero por no tener recursos económicos y no poder estar pagando a un abogado de a lo mejor de 3 millones, 2 millones, no por eso va a seguir casada, ¿verdad? Con un hombre maltratador o abusivo, ¿verdad? Y la misma cosa, el caso de los hombres también, que ahora hay muchísimos casos así que podríamos abordar ya sin la parte teórica, podríamos entrar en debate y abrir, ¿verdad? Habilitar todos los micrófonos y entrar a un debate más profundo de que por qué hay tantos divorcios y tantas separaciones y que ahora las parejas son totalmente descartables, ¿verdad? Algunas parejas están a lo mejor unos meses nomás casados y después ya enseguida se separan otra vez. A veces están un año, no se entienden, hay diferentes tipos de causales. Entonces, podríamos debatir en otra ocasión con todos los colegas, ¿verdad? Que quieran participar. Después, el otro proceso, ¿verdad? El siguiente paso sería la notificación al cónyuge. El cónyuge demandado es notificado del proceso y tiene la oportunidad de contestar y presentar pruebas o defensas. Y bueno, eso entonces ya el abogado se encarga de la contestación, ¿verdad? Y de presentar pruebas o su defensa, ¿verdad? Dependiendo de cómo se está desarrollando ese divorcio en particular. Después, audiencia y pruebas. Se lleva a cabo una audiencia en la que ambas partes pueden presentar sus pruebas y argumentos. En caso de controversia sobre bienes, pensión alimentaria o custodia de hijos, el juez puede ordenar medidas adicionales. Sentencia de divorcio. Una vez que el juez evalúa las pruebas y testimonios, emite la sentencia que decreta el divorcio. Igual que el divorcio de mutuo acuerdo, la sentencia debe inscribirse en el registro civil. Bueno, lo que ya estuvimos mencionando, es el mismo proceso, ¿verdad? Solamente tiene pequeñas variables. Disolución de hecho. En Paraguay, la unión de hecho o concubinato también puede disolverse mediante un proceso judicial, especialmente cuando existen bienes en común o hijos, o si uno de los convivientes desean formalizar
la separación de forma legal. Bueno, esto es lo que más tenemos en Paraguay. Paraguay parece que es el número uno en unión de hecho, parece, porque en otros países es más fácil, ellos se casan directamente, después no están de acuerdo, ya no se entienden más y directamente se divorcian, ¿verdad? Pero acá lo más común es juntarse, ¿verdad? Vivir en concubinato y a veces, bueno, cuando ya tienen 5 o 10 años de convivencia, eso ya se convierte, ¿verdad? Como sabemos, en un matrimonio de hecho y eso también puede ser disuelto, ¿verdad? A través de un proceso judicial. Y más aún cuando están los bienes, ¿verdad? Porque se procede de la misma manera, lleva el mismo proceso y primero, el primer paso es demostrar esa unión de hecho que hubo, ¿verdad? Presentando los testigos, presentando las testificales, presentando todos los hechos, presentando, bueno, los bienes que van a ser divididos. Y bueno, y también la misma cosa, el mismo proceso con los hijos, ¿verdad? Si hay hijos menores, se tiene que negociar la parte de la prestación de alimentos, o sea que se procede de la misma manera que como si fuera que se fueron a casarse en el registro civil. Pasos para la disolución de hechos. Bueno, ambos convivientes presentan una demanda ante el juzgado de primera instancia. Deben probar que existió una convivencia estable y duradera que generó derechos y obligaciones. Por ejemplo, convivencia continua por lo menos 4 años, como estipula la ley. Lo que habíamos dicho recién, ¿verdad? Que mínimamente después de 4 años de que demostraste con testigos, con documentales, con todo lo que sean las pruebas, que viviste ya 4 años con tu pareja, entonces voy a tener los mismos derechos que cualquier otra persona que pasó por el registro civil a firmar, ¿verdad? Después, audiencia y pruebas. El juez fija una audiencia para que los convivientes puedan ratificar la separación. Se pueden presentar pruebas de convivencia, testimonios, documentos compartidos para respaldar el tiempo de duración de la unión, lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Distribución de bienes comunes. Si hay bienes adquiridos en común, el juez procederá a su distribución equitativa. Los bienes se dividen de acuerdo con los aportes realizados durante la convivencia, salvo que exista un acuerdo que indique otra distribución, ¿verdad? Si ellos estipularon tipo capitulaciones por una escribanía, entonces ahí se puede proceder de otra manera, ¿verdad? Acuerdo sobre los hijos, si corresponde. En caso de que la pareja tenga hijos, el juez establecerá un régimen de custodia, visitas y pensión alimentaria, de acuerdo con el interés superior del menor. Sentencia de disolución. Una vez concluido el proceso, el juez emite la sentencia de disolución de la unión de hecho, que da por terminado el vínculo legal entre ambos. Es recomendado inscribir la sentencia en el registro civil para efectos legales. Bueno, como podrán ver, es la misma manera en que se procedió como si fuera un matrimonio que se haya realizado en el registro civil, en la oficina o en el lugar donde uno contrajo nupcias ya antes de realizar las nupcias por la iglesia, ahora, o ya como se estila ahora, que es en el mismo festejo, ¿verdad? Ambos procesos, divorcio y disolución de unión de hecho, buscan proteger los derechos y deberes de cada miembro de la pareja y de los hijos. Estos pasos se ajustan según los detalles específicos de cada caso, especialmente en lo que respecta a los acuerdos sobre bienes y la protección de los menores, ¿verdad? Que es lo fundamental. Y bueno, eso fue la parte teórica, digamos, ¿verdad? Y no menos importante, recalcar que nuestro proceso de divorcio podemos llegar, ¿sí? No, doctora, escuchamos, estamos habilitando, estoy verificando los colegas que solicitaron el uso de la palabra. Ah, sí, no me apareció. Cuando vos digas, doctora.
para que hagan preguntas. Sí, Sí, le quiero nomás comentar algo por último, un pequeño adelante, detalle por favor. que me están preguntando acá en el privado, ¿verdad? En el celular, acá en el WhatsApp me están haciendo las preguntas también. Y le quiero comentar, ¿verdad? De que parece algo básico para nosotros que ya tenemos a lo mejor mucha experiencia, pero para los que se están iniciando es importante recalcar, ¿verdad? Y comentarles que cuando vamos a iniciar la disolución o el divorcio como tal, se puede realizar de las dos maneras, ¿verdad? Ya sea con un poder especial por escribanía, que es un poder especial que redacta el escribano, ¿verdad? Como cualquier otro juicio, ¿verdad? Y nos firman los dos, los esposos, ¿verdad? Cuando es de común acuerdo. Y cuando es controversial, entonces una de las partes que desean separarse, ellos pueden firmar, ¿verdad? Y cuando no quieren pagar la escribanía, porque hay casos así, ¿verdad? Que no quieren a lo mejor pagar 300 o 500.000 o 600.000, un poder especial. Entonces, de igual manera se puede proceder a hacer a través de patrocinio de abogados, ¿verdad? Que es sin costo alguno, ¿verdad? Es solamente hacer un escrito, ¿verdad? Bajo patrocinio de abogados y los que suscriben son los esposos o una de las partes, ¿verdad? Y con eso se ahorra el tema de la escribanía, que de igual manera se procede igual, tanto a la disolución como al divorcio, ¿verdad? Porque también hay algunos que solamente quieren hacer la disolución de bienes, que es lo que tengo muchísimos pedidos, ¿verdad? Muchísimos clientes actualmente tienen mucho miedo que casarse con una persona y que solamente entre para sacarle todito, ¿verdad? Todos sus bienes. Ese es el mayor temor actualmente, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, ellos quieren protegerse legalmente, entonces ya hacen la separación de bienes. Hay veces que antes ya de casarse y algunos después de casarse de un tiempo, cuando ya van teniendo bienes, ya sea casas, propiedades, qué sé yo, una casa quinta o varios vehículos, entonces ellos ya quieren tener una protección legal de esos bienes. Entonces ellos hacen esa disolución conyugal. Entonces cada uno lo que va comprando, todo lo que compra el marido es del marido, todo lo que compra la mujer es de la mujer y el vínculo sigue igual, ¿verdad? El matrimonio sigue igual, todo paz y amor, pero solamente que se separan los bienes, ¿verdad? Y bueno, eso era lo que le quería aclarar, ¿verdad? Lo que me estaban preguntando acá. Y si quieren hacer más preguntas, no hay problema. El doctor Jorge Amarilla hizo una consulta. Doctor Jorge pregunta si antes de los 1 año de abandono del hogar o la separación de hecho, ¿cuál sería la causal imputable, doctora? Y ¿cómo? Porque viste que 1 año es lo que establece la ley que, por ejemplo, abandonó 1 año, ¿verdad? Abandonó 1 año la casa, entonces ya es un causal de divorcio. Solamente eso ya puede invocar que 1 año y después también otros problemas puede invocar, no solamente que abandonó, no es que tiene que esperar solamente si abandonó antes de los 1 año, puede tener otras motivaciones, otras causales que son infinitas, ¿verdad? Actualmente, el tema de la violencia, los vicios, hay muchas causales, ¿verdad? La incompatibilidad de caracteres también podría ser. Sí, claro, totalmente, porque hay veces que justamente eso es lo que más se invocan las causales, ¿verdad? Cuando no encuentran entre esas causales que menciona nuestro código, entonces ellos siempre mencionan la incompatibilidad de caracteres porque es lo más común, ¿verdad? Son personas que no se entienden ya una vez que se casan, ¿verdad? Porque son incompatibles totalmente, ¿verdad? Son incompatibles y no encuentran una solución legal y entonces mejor separarse porque ya la convivencia se vuelve insoportable. Sí, doctora, otra consultita. ¿Podría ser solamente esa mención o podríamos ponerle más de repente o solamente con eso ya es suficiente?
Sí, ya con una es suficiente, porque ahí nuestro código dice con una o dos causales ya es suficiente para que el juez considere darnos una resolución favorable para esa separación. Excelente. Y también con respecto a otro, de repente puede ocurrir, conozco de personas así, pero ahora, respetar los 300 días, como dijo, de repente mucha gente no respeta, como No, sabemos, ¿verdad? no se Sí. respeta. Y en el caso de que la pareja que se divorció, que se quiere divorciar, ¿verdad? Son mayores, ¿verdad? Ya no, viste que se dice, ¿verdad? Que se espera los 300 días en el caso de que la mujer quede embarazada, entonces para ese tiempo para volver a contraer nupcias, si es Claro. que es así, ¿verdad? Sí, Y en sí. el caso de que sean mayores ya, ponele 70 personas, 70 años, 60, 70 años, ¿sería lógico también igual esperar los 300 días, doctora? No, yo pienso que, o sea, ya tuve un caso que se le tuvo que pedir una excepción al juez justamente por la edad avanzada de estas personas, que a ellos les urgía tener ya un vínculo, ¿verdad? Matrimonial, porque ya eran personas mayores, ya no estaban más así como para jugar a noviecitos, porque necesitaban ya esa contención, ya se conocían hace mucho tiempo y ya necesitaban esa compañía, digamos, ¿verdad? Porque el señor también ya estaba un poco enfermo y les urgía casarse por la figura esta de los bienes de por medio que había, ¿verdad? Porque él quería que justamente su futura esposa herede todos sus bienes porque él no tenía hijos. Con la esposa anterior no tuvo hijos y ya hacía mucho tiempo, ¿verdad? Ya no pudieron esperar y se les concedió para que ellos puedan casarse. ¿Y en el escrito se explaya eso, doctora, o solamente así nomás el juez ya Sí. tendría criterios No, ya sobre eso? no. Después en las audiencias y después se volvió a presentar otro escrito explayándose más y pidiendo la palabra, hablar con el juez y accedió a eso, ¿verdad? Y le dio, ¿verdad? Que los dos ya eran viejitos, ¿verdad? Entonces accedió porque son excepciones que se plantean, como dije, son miles, son innumerables, ¿verdad? Las causales y los motivos. Y cada caso, Excelente, gracias. Gracias, doctora, muy amable. cuando quieran. La doctora Liz Romero solicita el uso de la palabra. Sí. Hola compañeros, ¿cómo están? Quería intervenir un poco en el tema con una consulta así rápida. Yo entiendo que cualquier cosa que sea accesoria al juicio principal tiene que ir como un incidente, ¿verdad? No existe la posibilidad de una excepción, de que evitar cumplir la ley con una excepción simplemente. Desde mi punto de vista, si la ley no previó como un aspecto para no considerar por la edad o por la necesidad o por lo que fuere, para mí no tiene que existir, por un lado. Pero lo que quería hacer una consulta a los compañeros es lo siguiente. Ustedes, o sea, este panel tiene tantos problemas para sacar las inscripciones de los autos interlocutorios iniciales en la disolución o en el divorcio, la inscripción en sí o no, porque a mí me cuesta un Perú. Ya terminé un juicio y llevo años peleando por el oficio y que el oficio se diligencie como corresponde. Sí, totalmente. Yo estoy atravesando también ese tipo de problema y es un problema en nuestra justicia, en nuestro proceso, pero no hay un medio. Ojalá me gustaría que exista una forma de que se pueda eso subsanar, pero no encontré todavía, ¿verdad? Si alguien encuentra algo como es utilizar, si me puede contar, ¿verdad? Pues yo todavía no encontré la fórmula. Porque ni siquiera corresponde hacer una ejecución de sentencia, ¿verdad? No. Y le Sí. urgís y le solicitas su oficio, ¿cómo corresponde? Sí. No te emiten. ¿Será que son tan haraganes que no son capaces de, al sacar una resolución,
ya sacar también un oficio, puesto que al menos en las cuestiones que no son litigiosas, que son de común acuerdo, eso ya Sí, surge de cajón, tendría que estar ahí. sí, pero lastimosamente no hacen. Y después ya famoso te dicen, no, el aceite, te dicen, el aceite, el aceite. Y eso es lo que nos da gusto, ¿verdad? Porque el cliente ya está cansado de pagar y ya no quiere más dar un dinero extra para que salga algo que es totalmente legal y que corresponde totalmente a dichos funcionarios, ¿verdad? De proveer ya de una vez, ¿verdad? ¿Qué tantas vueltas? Sí, hay otra situación seria que sería importante anotar. Sí, Un divorcio tiene que salir recién cuando se hayan cumplimentado y resueltos todos los demás aspectos inherentes a la familia. Las consideraciones sobre el tema de los niños, los hijos, si son menores, también la consideración de una partición de bienes. Y lo último es el divorcio, porque el divorcio lo que rompe es el vínculo definitivamente. ¿Qué exacto. pasa en nuestro poder judicial? Tenemos el problema de que presentas la disolución y el divorcio de común acuerdo, sin aludir causal. Pero ¿qué pasa? De andando por ahí, como no diligencian los demás aspectos del menor, aparece un juicio de violencia doméstica con exclusión de hogar. Obviamente tiene que haber un incidente que cambie la calificación y se torne litigioso con un causal. Por más incidente que plantees, nuestro sistema judicial no te admite ni con todas las pruebas habidas y por haber, y te saca resoluciones de rechazo así descaradamente. Exactamente. Así mismo es, doctora. Lastimosamente es así, ¿verdad? Y nos perjudica bastante para poder desenvolver correctamente nuestra profesión, porque uno es lo que tiene que lidiar con el cliente que te apura, te apura, te apura, y piensan que una es la que no está haciendo su trabajo, pero en realidad es el juzgado lo que no está haciendo el trabajo que corresponde. Entonces eso nos atrasa. En vez de estar ya tomando 5 casos, ir resolviendo 5 casos, ganando 5 casos, tenés que estar estancado en uno porque nunca terminan de darte la resolución, ¿verdad? O lo que está, el oficio que estás necesitando. Es así. Doctora Liz Romero. Compañera, yo ya hablé recién. El doctor Pablo Gallo solicitó el uso de la palabra. Doctor Gallo. Hola, sí, ahora habilité el micrófono. Bueno, yo tengo dos preguntas que ya voy a formular de una vez. ¿Qué consecuencias tendría la declaración de culpabilidad de uno de los cónyuges? Según yo entiendo, solamente a los efectos de exonerarse el pago de honorarios de la contraparte y una que otra cosa con respecto al tema de la manutención. Por un Exacto. Y por otro lado, como habló el tema de invocarla como una de las causales, la incompatibilidad de caracteres, Sí. mi pregunta es, ¿solo me basta invocarla o necesariamente debo demostrarla dentro del juicio el mismo? ¿Y podría el juez rechazar en caso que no demuestre? Muchas gracias. Bueno, vamos por parte, ¿verdad? Serían 3 cosas lo que dijo el doctor, ¿verdad? Primero, sí, en qué afectaría, ¿verdad? Y tal cual es así como dijo, afectaría en la parte, siempre la parte perdidosa es la que corre con las costas. Bueno, eso en primer lugar. Segundo lugar, también vamos a poner un caso concreto, ¿verdad? Se le acusa de infidelidad, ¿verdad? Que es lo más común en la actualidad. Se le acusa de infidelidad. Entonces, el hombre, vamos a poner que es lo más común, digamos, él incurrió a esa infidelidad, ¿verdad? Esa causal de divorcio. Entonces, él tiene que encargarse de la manutención provisoria de la esposa, si es que ella está en una condición
que no está teniendo, que no tiene recursos, ¿verdad? Está en una situación vulnerable, entonces le tiene que asistir por un tiempo a la esposa, a los hijos menores, tiene obligación hasta los 18 años de prestarle, hacer la asistencia alimentaria. Y con referencia a lo que dijo, a la diferencia de caracteres, no es necesario precisamente que uno pueda demostrar eso. Podés manifestar en tu escrito, pero no hay cómo demostrar, por ejemplo, una pelea, ¿verdad? Porque en la incompatibilidad de caracteres es cuando dos, como ya te dice su nombre, como dos personalidades que van chocando y que son incompatibles, ¿verdad? Vos sos de una manera, la otra persona de otra manera, y no hay una compatibilidad. Entonces, no tenés como eso ir a demostrar en el juzgado, pero podés manifestar, ¿verdad? Podés manifestar, pero con que vos menciones que es por incompatibilidad de caracteres ya es suficiente como para que el juez pueda resolver a tu favor y concederte el divorcio. Eso era todo lo que preguntó el doctor. La doctora, hay una colega que pidió el uso de la palabra. Doctora, Sí. adelante, por favor. Hay consultas mientras se conecta la colega. El doctor Grosling él pregunta que dice cómo se podría probar. Bueno, primero dice si el doctor Iván Grosling pregunta si en caso de que se alegue como causal de adulterio, el adulterio, ¿cómo se podría probar que hubo acceso carnal con otra persona? Eso es necesario. Y bueno, el adulterio se comprobaría es muy difícil eso de comprobar, ¿verdad? A no ser que ahí mismo se le someta a un diagnóstico médico y se pueda comprobar de manera ginecológica con el acceso carnal, pero generalmente los otros tipos de adulterio, ya sea por chat, por mensaje, sí es comprobable, ¿verdad? Justamente por la vía que se utilizó, si fue solamente por teléfono, por mensaje, por chat, por carta, por otros medios, es fácil de comprobar. Ahora, el acceso carnal sería un poco más complicado porque tendría que ser ahí en el acto, ¿verdad? Porque ni siquiera que él se va y le encuentre en el acto, digamos, que estén en una situación rara ya ahí en el lugar, ¿verdad? Ya sea en una cama, para no mencionar otros lugares no comunes. Entonces, si le ve a los dos ahí, tampoco él va a poder comprobar si hubo o no acceso carnal, pero si si le somete ahí mismo a una inspección ginecológica en un hospital público, ahí van a poder determinar, ¿verdad? Por los vestigios, así sería el mismo proceso o procedimiento cuando se realiza una violación, ¿verdad? Una violación con acceso carnal, ¿verdad? Porque en los niños se hace a través de la entrevista a la psicóloga forense, ¿verdad? Y le hace una serie de preguntas, pasa por la cámara Gesell, y ahí descubren cuando hubo otro tipo de abusos, ¿verdad? Sin acceso carnal en los niños, ¿verdad? Sabemos que está penado el abuso, ¿verdad? Porque ya puede ser a través de imágenes, puede ser a través de que solamente le tocó, ¿verdad? Cuando hay contacto de piel, pero no con acceso carnal, también es un abuso muy grave porque conlleva a una serie de secuelas para el niño. El doctor Lorenzo Romero solicita el uso de la palabra. Sí. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Le quería contar algo que tocaron en el grupo. Si Sí. disuelta la comunidad de bienes,
Sí, se aplicaría el 671 del Código Civil, que dice, si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada con la que recibe el otro. ¿y cuál sería la pregunta? Y esta se puede aplicar posteriormente a la disolución de bienes. Según este artículo, tenés 2 años para solicitar. En el caso de que la persona esté en una situación de menor, que esté recibiendo menos, que tenga menos recursos, decís. No, en el caso de que se haya hecho un acuerdo de la disolución de bienes. Sí, Y acá dice que si una de las partes obtiene una ventaja injustificada, sí. podía plantear esta demanda o no. Y sí, sí, es algo que está injustificado y siempre toda resolución es apelable dentro del tiempo legal, ¿verdad? Si consideras que fue una partición en la disolución y que hubo una que es injusta, entonces se puede apelar la resolución, ¿verdad? Dentro del tiempo establecido, porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Sí, Cada justamente proceso, te da el plazo de 2 años este artículo. sí. Y bueno, y ahí vos presentás tus pruebas y decís por qué es que te parece que es injusto esa resolución, ¿verdad? Que tuvo una ventaja amplia sobre la otra persona y demostrar, ¿verdad? Porque todo es con pruebas, ¿verdad? Palabras nomás no nos sirve, ¿verdad? Siempre todo es con pruebas, pruebas materiales que se puedan comprobar. Perfecto, muchísimas gracias. De La, nada, doctor. Hasta la luego. doctora Victoria Cabral solicita el uso de la palabra. Doctora Victoria. Sí, Y buenas noches, doctora, buenas noches a todos los colegas. Mi pregunta principal va con respecto a la disolución de la comunidad conyugal. Como sabemos, la disolución, valga la redundancia, se disuelven, se distribuyen los bienes adquiridos durante el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de los esposos adquirió, estando soltero, lo que comúnmente es un terreno a 10 años de plazo, va pagando cuota, vamos a decirle la cuota 40, contrae nupcias, se casa con otra persona, ahí se construye, se edifica, se realizan múltiples mejoras, etcétera. Luego se separan y ahora comienzan el juicio de divorcio. El bien específicamente entraría como un bien propio, o sea, ¿cuál sería la figura, cómo sería la distribución en ese caso? Doctora, si me podrías iluminar. sí. Y este es el caso más común, por no decirte el caso diario. Todos los días esta es la misma consulta. Y ahí es donde entra, cuando uno se convierte, ahí ya te convertís, en vez de abogada, te convertís en contadora. ¿Por qué? Porque si es a plazo, ¿verdad? Convengamos, vos estás contando un caso muy específico que es a plazo, ¿verdad? Que vos compraste un bien, ¿verdad? Un terreno, un lote, y construiste a lo largo de tu matrimonio. Entonces, vos compraste el terreno, después te casaste, no hiciste una capitulación, que son todos los arreglos prenupciales donde vos vas a establecer, bueno, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, lo que vos compraste es tuyo, lo que yo compro es mío. Vos no estableciste previamente en las capitulaciones, entonces vos te casás con la comunidad de bienes, ¿verdad? Que todo lo que está dentro de la comunidad conyugal es de ambos. Entonces, eso se aplica también en los activos y en los pasivos. En este caso, vos compraste y van a empezar a pagar, ¿verdad? Ya entró dentro de los activos y pasivos de la sociedad desde el momento que ustedes contraen nupcias. Vos te casaste con él y empiezan a pagar juntos, o aunque uno de ellos nomás pague, igual es de ambos. ¿Por qué? Porque vos compraste en cuotas y siguen pagando y no hay cómo demostrar, a no ser que uno de los dos, o que igual pueden alegar, no, yo pagué más, no, vos pagaste menos. Automáticamente, al no tener separación de bienes,
todo es divisible, 50% tuyo, 50% mío. Si tu terreno tenía 50 metros, bueno, 25 metros tuyo, 25 metros es mío. Se vende eso y se reparte el dinero. Si no quieren vender, bueno, la otra parte le va a pagar lo que le corresponde por ese monto. Porque no hay cómo que vos puedas demostrar, y aunque demuestres, la ley te dice, la ley es clara, que todo lo que entra en la comunidad conyugal, o sea, vos te casás con la persona y todo ya es común, son bienes gananciales, todos ya son bienes gananciales porque no hiciste una capitulación previa por escribanía donde vos ya hiciste tus cláusulas para separar los bienes. ¿Entendés? Y bueno, y si una vez que ya estás casada decidís hacer la separación de bienes, podés hacerlo en cualquier momento, no importa si te casaste a los 1 mes, a los 5 años, a los 10 años, vos decidiste que vos querés separar tus bienes, entonces ahí se empieza a hacer, te convertís en contadora porque vas a tener que llegar a un acuerdo equitativo donde la mitad y mitad se divide porque a lo largo de la vida conyugal ustedes se fueron comprando. ¿Verdad? Él puede alegar que compró solamente una silla, vos podés alegar que compraste la silla, la mesa, la cama, pero al final eso se junta todito y resulta que la mitad es de él y la mitad es tuya. Así como generalmente uno se casa, la mujer nunca en la vida trabajó, estuvieron casados 20 a 30 años. Después el hombre decide separarse, decide divorciarse. Entonces le dice a la mujer, vos en 30 años jamás trabajaste, toda la vida te dedicaste a limpiar la casa y a cuidarle a los niños. Igual esa mujer que nunca salió a trabajar, que nunca vendió una cosita, nunca fue emprendedora, nunca vendió nada, nunca trabajó, nunca trajo un centavo a la casa, igual ella tiene el mismo derecho que ese hombre que estuvo trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Por múltiples factores, pero la ley es una para todo, ¿verdad? Pueden haber miles de variables y variantes en cada situación y le va a parecer a veces injusto a la persona que toda la vida trabajó y al final tiene que dividir con otra persona que nunca trabajó, ¿verdad? Hay veces que la mujer sencillamente tenía todo servido, no tenía ni siquiera alguien que le ayude, no tenía empleada, no tenía todo, ella tenía que hacer. Y como también hay casos que la mujer solamente se dedicó a irse a la peluquería y el gimnasio. Igual tiene los mismos derechos que ese hombre que estuvo todo el tiempo trabajando y trayendo el pan a la casa, equipó toda la casa, le compró vehículos, le construyó, compró propiedad, todo es por la mitad, 50 y 50%. Si no se hace las capitulaciones previas o si ya no te casas con la separación de bienes o si ya no haces cuando vas a empezar a tener tu patrimonio en la comunidad conyugal, entonces vos ya separás. Como te dije, no importa si es a los 1 mes, 1 año, en cualquier momento vos podés iniciar tu disolución y separación de los bienes conyugales. Entonces ahí vos podés decir, bueno, esto es mío, todo lo que yo compro, lo que está a mi nombre es mío y todo lo que está a tu nombre es tuyo. Inclusive hay cosas que pueden volver a comprar de forma conjunta y colocan a nombre de los dos, ¿verdad? Supongamos que justo ustedes ya hicieron toda su separación de bienes, ok, cada uno tiene por separado sus bienes, todos registrados, en el registro de la propiedad, en el registro del automotor, todo está por separado y deciden comprar una casa quinta, deciden comprar una estancia. Igual, de igual manera, pueden poner que a nombre de ambos, ¿entendés? Entonces, el día que quieran disolver otra vez eso, llegan a un acuerdo, o venden y se dividen el dinero, o de lo contrario, una de las partes le vende, ¿verdad? Su parte, sus acciones y derechos, ¿verdad? Es lo que compone una propiedad. No sé si pude aclararte tu duda, doctora. Sí, profe, clarísimo. Muchísimas gracias, profe. Cuando quieras. No sé si alguien tiene. Estaba apagado mi micrófono. Solamente complementar con la consulta del doctor Ojeda Lesme, que dice, ¿qué pasa si uno de los cónyuges no se presenta? En la audiencia sería eso. No especifica, doctora.
Bueno, en el caso de la audiencia, bueno, igual se procede de igual manera, se le va a volver a notificar, inclusive se puede hacer de forma telemática. Vamos a suponer que esta persona está viviendo en el extranjero o en el interior, o no puede comparecer hasta el juzgado, o ya está viviendo muy lejos del juzgado. Entonces se le vuelve a citar, pero eso no va a impedir que el curso legal siga, ya sea de la disolución conyugal como también del divorcio, ¿verdad? Porque como dije al principio, tenemos que quitarnos esa idea de que porque uno nomás no quiere separarse, eso va a ser así, ¿verdad? Igual, basta con que una persona quiera separarse, presentan las causales del divorcio con una basta, ¿verdad? Con una causal basta como para que el juez emita su resolución según su criterio y ya sale normalmente, ¿verdad? La disolución y el divorcio. No es un impedimento. Se puede poner nomás ya directamente de forma telemática, doctora, de repente, para facilitar Sí, todo de repente, para claro, agilizar, claro, ¿verdad? Se claro. puede nomás ya directamente, ¿verdad? Poner de manera telemática, entonces ahí ya no hay más nada que Sí, se esperar la facilita. audiencia ratificatoria, que vaya, que no vaya, entonces telemática yo creo que se asegura. Claro, porque viste que ahora con la tecnología, esa es la gran ventaja que tenemos, que a través de un celular podemos estar allá en Corea, ¿verdad? Y tranquilamente atendemos y ratificamos nuestra postura, ¿verdad? De que sí queremos divorciarnos y si es que no quiere, igual procede, ¿verdad? Aunque él diga, no, no me quiero separar, no me quiero divorciar, eso no es impedimento para que no siga su curso legal. ¿Cómo? Pero en realidad también hay algunos juzgados que no admiten, ¿verdad? Siempre tenés que justificar del por qué también va a ser telemático, ¿verdad? Hay que justificar muy bien y contar. Hay veces que no se quiere presentar, entonces contás ahí y admiten, ¿verdad? Pero la mayoría de los juzgados quieren que una de las partes por lo menos asista a la audiencia presencial, ¿verdad? Con su abogado o por lo menos con su representante que pueda asistir y firmar el acta y la mediación y ratificar las posturas. Doctor Romero, por favor. Doctor Edward Armas. Sí, bueno, antes que todo, no, antes que nada, antes que todo agradecer a la doctora Carolina justamente por el hecho de haber enfocado de esta manera tan sencilla, cuando más sencillo, mejor dicho sea de paso, ¿no? ¿Por qué? Porque no buscamos complicar la situación, sino iniciar el debate, que me parece fundamental e importantísimo, por un lado. Sí. Por otro lado, su tiempo, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, porque yo sé que tiene muchas actividades ya dedicado sin ningún miramiento económico para todos los colegas. Eso hay que valorar también, el tema tan importante del divorcio vincular, y accesoriamente allí está pegadito nomás también la disolución conyugal, dicho sea de paso. Así que, Sí. por respeto a todos, yo quiero poner un alto en el día de hoy. Tenemos 1 hora y media, pasó volando, 1 hora y media de ponencia, y posiblemente vamos a estar invitándola, vamos a estar coordinando para una segunda oportunidad, divorcio vincular, y quizás ya hablemos más también de la disolución conyugal en esa oportunidad para una segunda parte, por decirlo así. Así que muchísimas gracias, doctora, a los colegas. Vamos a ir anotando las preguntas en el grupo, que se abre el debate normalmente después. Vamos a ir eso decantando para poder tener un paquete, entre comillas, de proposiciones para la siguiente charla. Y evidentemente, como usted bien dijo, hay 1000 situaciones que se pueden dar. Así que, doctora, vamos a estar compartiendo nuevamente con usted y con todo el gremio de abogados del Paraguay en una segunda oportunidad. 1 hora y media pasó volando. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Disculpen cualquier cosa que no dije correctamente, porque acá está habiendo un evento al lado de mi casa, hay muchísimo ruido. Y entonces eso me dificultaba mucho porque hay gritos, hay ruido, gente que está acá gritando. Traté de poner acá todo lo más cerrado posible, pero
Entonces, le agradezco muchísimo y siempre estoy disponible para todos los colegas que tengan cualquier consulta y estamos siempre abiertos a aprender, a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Eso es algo muy importante lo que usted dijo al empezar su ponencia, justamente, ¿no? Sí. Nadie sabe todo el tiempo, ni todos sabemos todo. Así que muchísimas gracias y es muy cierto. Todos tenemos que seguir colaborando entre todos para ir subiendo el nivel de nuestro derecho en Paraguay. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Freud, usted, Muchas gracias. la columna vertebral. Muchas gracias, doctor Armas. Doctora Carolina Martínez, una magnífica disertación acerca de este tema tan interesante que es el divorcio vincular. Como lo había dicho el doctor Armas, en un lenguaje absolutamente claro, comprensible, con una capacidad para abordar los aspectos, incluso emocionales y legales. Muchas gracias, doctora. La doctora muchas gracias, doctora, a las órdenes siempre. El gremio de abogados, su número de contacto está disponible para los colegas. También accedió gentilmente a participar y acompañarnos en el grupo de banco de datos de abogados, que es el grupo para responder consultas. Reitero que se ha habilitado el grupo que es para responder consultas relacionadas con la casuística y les esperamos el próximo miércoles ya con otro tema más dentro del gremio de abogados para que sigamos aprendiendo. Todos los días se aprende algo. Muchas gracias, doctora. Me gustó mucho la disertación, me gustó muchísimo. Entonces, muchas gracias, doctora. Las órdenes para todas las veces que me convocan, estoy disponible para ayudar a los colegas y seguir aprendiendo entre todos, ¿verdad? Muchas gracias. Le enviamos un cordial saludo al doctor Mendoza, que está, como vimos recién, estaba en ruta, tal vez se ha quedado en algún lugar y es desgastante en el ejercicio de la profesión, sobre todo el trasladarse. Entonces, un cordial saludo al colega y agradecimiento a todos. Muy buenas tardes, doctor Armas, doctora Carolina, y a todos los colegas que nos han acompañado en esta maravillosa jornada. Muchas gracias y buenas noches para todos, que pasen que tengan un reparador descanso.